Hola amigos, amigas, un agrado estar otra vez con ustedes en este nuevo video sobre literatura. En esta ocasión les voy a hablar de un autor chino. Recordemos que ese gran país, tanto en territorio como en población, la nación más poblada del mundo, tiene una larguísima historia de miles de años y una larga tradición cultural. Recordemos que mientras los reyes europeos no tenían las más elementales normas de aseo corporal, los antiguos chinos ya contaban con baños y agua caliente y siempre le dieron una gran importancia al aseo del cuerpo. Además contaban con una burocracia desarrollada y una rica tradición poética y narrativa que alcanzó una de sus cumbres en la dinastía Tang. Pero yo ahora les voy a hablar de un autor de la primera mitad del siglo XX. Me refiero a Lin Yutang. Nació este autor en 1895 y murió en 1976, a los 81 años. Fue filósofo, filólogo y escritor. Estudió en la Universidad de Saint John en Taiwán. Luego, ya casado, viajó con su esposa a los Estados Unidos para proseguir estudios en la Universidad de Harvard. No pudo terminar estos estudios por razones financieras, pero luego viajó a Francia y de ahí a Alemania para estudiar en la Universidad de Leipzig, donde terminó su doctorado. De regreso en China, impartió clases de filología y literatura inglesa en la Universidad de Pekín. Más tarde, en 1928, se radicó en los Estados Unidos y se esforzó siempre por establecer un puente entre la cultura oriental y en particular china y la cultura occidental. Fundó revistas escritas en inglés para fomentar ese objetivo de establecer este puente e incluso llegó a crear una máquina de escribir en caracteres chinos. Produjo ensayos y novelas. Entre sus ensayos más conocidos están Mi país y mi pueblo, La importancia de comprender y La importancia de vivir. En cuanto a su obra narrativa, produjo novelas importantes como Un momento en Pekín, El portón rojo, La familia del barrio chino, La emperatriz Bu y Una hoja en la tormenta, entre otras producciones notables. También escribió Lin Yutang lo que podríamos calificar como la mejor recopilación de cuentos chinos que se ha escrito. Relatos de autores conocidos, desconocidos y anónimos, agrupados bajo el título de Barba Rizada y otros famosos cuentos chinos. Es una antología excelente, los relatos están ordenados de manera temática, cuentos de amor, aventuras, de humor, fantásticos y de misterio y fantasmas. Además lleva excelentes notas aclaratorias del autor que ayudan a la mejor comprensión de los textos. En cuanto a sus ensayos, La importancia de vivir es un libro extraordinario que no debiera faltar en ninguna biblioteca de calidad, porque es un libro que se puede leer y releer infinidad de veces sin que nos aburra. Siempre nos asombra y enseña. Escrito sin complicaciones técnicas ni trucos literarios, con un lenguaje llano y claro. Posee una preciosa sencillez. Este libro trata los más variados aspectos de la vida, como humor, historia, arte, religión, idiosincrasia de los pueblos, jardinería, etc. Tiene una curiosa tabla elaborada por Lin Yutang
para calificar la salud anímica de los pueblos, la idiosincrasia de las culturas, en base a 4 parámetros: realismo, idealismo, buen humor y sensibilidad, dándole especial importancia al realismo y al buen humor para una vida sana. También este autor, que fue varias veces candidato al Premio Nobel de Literatura, creó muchísimos aforismos y pensamientos que hasta hoy día circulan manteniendo su vigencia. Solo voy a recordar uno. Hay 2 maneras de difundir la luz. Una, ser la lámpara que la emite; otra, ser el espejo que la refleja. Voy a quedar hasta aquí en esta brevísima reseña biográfica con este interesante pensamiento de Lin Yutang, y a continuación, como siempre, les voy a dejar a Mónica, que les va a leer un cuento de mi autoría. Ana de Galvani. Don Lázaro Conti era un viejo un tanto excéntrico, pero muy estimado en el vecindario. Vivía en una casa vecina a la mía, por lo que nos veíamos con frecuencia y sus nietos jugaban con mi hija. Decían que había sido un importante naturalista, autor de un tratado sobre la vida de los anfibios que todavía se consulta en las universidades europeas, y estuvo preso en Italia, su patria, por luchar contra los fascistas de Mussolini. En cuanto salió de la cárcel, abandonó su tierra natal para viajar a Sudamérica y luego instalarse en nuestro país. Una tarde bastante calurosa, cuando estábamos sentados ante una mesita de mimbre tomando cerveza en el patio de mi casa, don Lázaro dijo: «Eso me recuerda al pobre Piero». «¿Quién fue ese sujeto?», le pregunté sonriendo. «Es una pequeña anécdota sucedida en el siglo XVIII que yo solía contar a mis alumnos allá en Italia». «¿Me la podría contar a mí?». «Con mucho gusto», dijo, y después de acomodarse en la silla empezó a hablar. Por allá por el año 1786, mientras el profesor Luigi Galvani diseccionaba una rana en su laboratorio de la Universidad de Bolonia, donde impartía la cátedra de anatomía, un ayudante produjo una chispa con una máquina electrostática situada en la misma habitación. La chispa causó una corriente que conectó con Galvani y a través de su escalpelo metálico pasó a la rana muerta, que contrajo súbitamente los músculos como si hubiese sufrido un calambre, según las palabras del entusiasmado profesor, que presentía algo grande en las contracciones musculares de la rana. Deduciendo del fenómeno que acababa de observar la existencia de lo que él llamó electricidad animal, Galvani dio un paso crucial en la demostración experimental de la existencia de lo que más tarde se llamaría corriente eléctrica. Pero antes de llegar a conclusiones más concretas, el profesor experimentó con miles de ranas a las que convirtió en trocitos de carne asada, y no conforme con eso, extendió sus prácticas al pobre Piero, su ayudante, que terminó con la piel de un extraño tono verdoso y algunos rasgos de batracio que aparecieron en su rostro, fenómeno que el profesor Galvani y los mejores médicos de la época no pudieron remediar. ¿Se ríe usted? En la realidad suceden cosas tan sorprendentes que superan nuestra imaginación. A partir de entonces, el ayudante fue conocido como Piero Rana. Aconsejado por un amigo, el ayudante del profesor se querelló contra él demandando una jugosa indemnización. El juicio duró varios años y favoreció al profesor Galvani, que así pudo continuar su camino hacia la gloria científica.
gloria bastante relativa porque sus conclusiones estaban equivocadas, aunque sirvieron de base a otros científicos como Alessandro Volta, cosa que no ayudó en nada al pobre Piero, que a partir de ese momento empezó a vivir su decadencia. Después de algunos intentos fallidos en el canto lírico, Piero Rana volvió a su pueblo natal, donde cayó en un estado de profunda melancolía y murió al poco tiempo y pronto fue olvidado de todos, incluyendo el amigo que lo impulsó a iniciar el proceso judicial. Con el correr del tiempo, el olvidadizo amigo se convirtió en el nuevo ayudante del profesor Galvani y gozó del aprecio de éste. Terminado su relato, don Lázaro Conti bebió un poco de cerveza, luego metió la mano en un bolsillo de su chaqueta y sacó una rana que colocó en la mesa. El bicho permaneció inmóvil, con la enorme boca apretada y los ojos redondos y brillantes como dos focos. Solo su panza se movía al compás de la respiración. ¿Le gustan estos bichitos?, me dijo esbozando una sonrisa de complacencia. Pese que allá en Valdivia, cuando era niño, tuve una rana que criamos en el patio donde le hicimos un pozo con agua y plantas, de adulto no me agradaban. No, la verdad es que no me gustan, contesté empujando hacia atrás mi silla. Si usted supiera cuánto le debe la ciencia a estos animalitos, les tendría afecto, dijo el profesor, guardando la rana en el bolsillo. En cuanto vuelva a casa, lo liberó en la zanja que está en el fondo del patio donde lo encontré. Empezaba a retirarse el sol cuando nos despedimos y al estrecharme la mano, mi vecino dijo sonriendo: «Está claro que usted no habría podido ser ayudante de Galvani».